Bien, seguimos con símbolos de los elementos, ¿sí? Y lo que tenemos que saber muy bien es que los elementos y los compuestos pueden representarse por medio de sus fórmulas químicas. Hoy sabemos eso. Pero cuando se estaba construyendo todo esto, por decirlo de alguna forma, la forma, la estructura que se iba a usar, se pensó originalmente en utilizar un sistema como este. Por ejemplo, fíjense aquí a la derecha, a ver si puedo marcar. Aquí se ve el hidrógeno. La representación del hidrógeno era un círculo con un puntito, el azufre era un círculo con una cruz, el plomo tenía este símbolo, el magnesio, y esta era la forma en la que um, ¿quién, ¿quién fue el que utilizó esto? Lavoisier. Antoine Lavoisier ideó esta forma, este formato de presentación, ¿está bien? Ahora, cuando se querían formar, esos eran, por ejemplo, los elementos, aquí se pueden ver, y cuando se querían formar compuestos, bueno, el agua tendría que representarse con el hidrógeno y el oxígeno, aquí el monóxido de carbono con uno de carbono y uno de oxígeno, dado que este es el oxígeno, y el carbono es este. Luego el dióxido de carbono tendría que ser algo así, el metano tendría que tener esta forma, ¿bien? Entonces, estas eran las formas en las que tenían que representarse, pero había una dificultad. Lavoisier era francés. Los ingleses no siempre tenían el contacto inmediato para entender la nomenclatura de los franceses. Es decir, si es que esta sería la publicación de todos los nombres de los elementos de la tabla periódica, o sea, todos los elementos existentes, si estos serían todos, no habría ningún problema porque en Inglaterra, en Rusia podría estudiarse esto, en Estados Unidos, y bueno, te lo sabes y listo. Pero, ¿qué pasa si es que se descubrían elementos nuevos? Al descubrirse elementos nuevos, tendrían que idearse nuevas representaciones. ¿Y cómo vas a adivinar cuál va a ser la representación que le va a dar el descubridor? Es un poquito difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, nació esta brillante idea de representar a los elementos de la tabla periódica por medio de la inicial de la letra que forma al escribirse su nombre en latín, ¿sí? O a veces en griego, ¿no? Pero en general en latín. Entonces, oxígeno, hidrógeno, hydrogen, fósforo, bueno, bromo, plomo, etcétera. Bien, y esa es la forma en la que se escriben los nombres. Entonces, vamos a ver un poquito más de detalles en el siguiente videito.